En la calle vemos señalamientos para personas con discapacidad física. Solemos darles prioridad y los reconocemos a simple vista. Sin embargo, la depresión también ocasiona discapacidad. El problema es que al no encontrarse tan evidente como la discapacidad física, no la tomamos en cuenta. Creamos un tabú alrededor del tema, impidiendo que la situación mejore y los afectados reciban ayuda. La gente suele pensar que la depresión es algo que puede superarse echándole ganas, o que se ocasiona por no estar enfocado en las actividades que debemos realizar. Sin embargo, la depresión es una enfermedad ocasionada por diversos factores sociales, ambientales y biológicos. Como cualquier patología, tiene consecuencias en la salud y en las actividades, y requiere de un tratamiento para lograr una vida saludable. Cuando logremos vivir como equivalentes estas situaciones de salud y dejar de pensar que la depresión, por ejemplo, no es una cuestión de actitud, sino es una enfermedad y debe de tratarse como cualquier otra, entonces vamos a estar del otro lado. Cuando el sistema de salud reconozca que estas situaciones ameritan una atención como otras y que, por ejemplo, una persona tenga un permiso de ausencia porque obviamente la depresión es discapacitante, entonces vamos a estar del otro lado. Si la depresión debe tratarse como una enfermedad, ¿qué tan grave es? Los datos del Instituto Nacional de Salud Pública indican que en menos de 40 años el porcentaje de suicidios juveniles en México aumentó en un 275%, posicionándose como la tercera causa de muerte tanto en hombres como en mujeres de entre 15 y 29 años. Estudios de la Asociación Psiquiátrica Mundial estiman que cerca del 60% de los suicidios están relacionados con casos severos de depresión. Pese a todo esto, menos del 20% de las personas con depresión buscan ayuda, y de los que sí, ni la mitad reciben un tratamiento adecuado. Es decir, menos del 10% de los pacientes con depresión logran llegar a un tratamiento correcto de la enfermedad. Uno de los preceptos básicos en suicidología es que el suicidio es 100% prevenible. En México, el tiempo promedio en lo que una persona empieza a vivir situaciones difíciles, la emergencia de signos y síntomas, señales de alerta y que finalmente llega con el profesional adecuado es de 14 años. Y por ejemplo, en algunos países europeos como Luxemburgo, en general, el tiempo que le toma a una persona es de 12 meses. En otros sistemas de salud, el asunto va directamente enfocado no a atender la enfermedad, sino a incidir en el riesgo o en la progresión de la enfermedad desde sus primeros inicios. Es evidente que esta enfermedad que no se ve a simple vista está afectando cada vez más a los mexicanos. Si es difícil identificar quién la padece, entonces, ¿qué es la depresión? La Organización Mundial de la Salud define el trastorno depresivo recurrente como la enfermedad que consta de episodios repetidos de depresión, cada uno con una duración mínima de 2 semanas. Además del trastorno depresivo recurrente, existe el trastorno afectivo bipolar, donde los episodios de depresión se intercalan con estados de ánimo elevados y autoestima excesiva. Asimismo, existe el trastorno distímico, que no produce alteraciones tan graves, pero puede persistir el malestar durante años e incluso décadas. ¿Cómo entonces se puede identificar los síntomas de la depresión? Se ven reflejados en actividades cotidianas, como tener un bajo desempeño laboral o académico, incapacidad de disfrutar o continuar con la vida normal, padecer ansiedad e irritabilidad, tener cambios en el ciclo de sueño y en los hábitos alimenticios, así como afectaciones físicas sin motivo aparente, llamado somatizaciones. Es normal que una persona se sienta triste después de una pérdida o de una situación adversa, pero puede convertirse en un caso de depresión cuando los síntomas persisten en el tiempo o interfieren con las actividades de la persona. Un caso de depresión leve ocasionará dificultad para continuar con las actividades laborales o sociales, pero para una persona con un caso grave de depresión le será prácticamente imposible poder seguirles realizando. Las estadísticas del Instituto Nacional de Suicidología señalan que ciertos grupos son más propensos a realizar estos actos. Entre ellos se encuentran los indígenas, refugiados, migrantes, personas con preferencias sexuales diferentes, así como la gente joven. En la península de Yucatán, que tenemos los focos rojos, donde, por ejemplo, ¿cómo es la gente que ahí se quita la vida? ¿Cuál es el perfil? Y en ese perfil tenemos gente que ha migrado de manera interna, regional,
cuyo primer idioma, por ejemplo, no es el español, que, por ejemplo, por estas circunstancias laborales no puede visitar a su familia tan frecuentemente como le gustaría, que obviamente tiene que lidiar con jornadas de trabajo muy demandantes, donde no hay una posibilidad de descanso, ni mucho menos de recreación. Existe evidencia de que la carencia o desequilibrio de ciertos neurotransmisores, como la serotonina, dopamina o la noradrenalina, pueden ser, en parte, responsables de algunos casos de depresión. ¿Por qué ocurre esto? Los neurotransmisores tienen un papel importante en los patrones de conducta y pueden alterarse en diversas situaciones como el estrés. El Servicio de Salud indica que existen disminuciones de estos neurotransmisores o de los metabolitos que requieren, tanto en los pacientes con depresión como en quienes cometieron suicidio. Se han localizado marcadores genéticos potenciales en los cromosomas X, 4, 5, 11, 18 y 21. Asimismo, las personas con una o dos copias de cierto gen específico, llamado 5-HTT, mostraron más síntomas de depresión y tendencias suicidas. Esto no quiere decir que un gen determine si alguien sufrirá o no de depresión en su vida. Indica que una persona puede ser más propensa a desarrollarla que otra ante los mismos niveles de estrés. El doctor Sánchez Loyo realizó un experimento con 29 personas de entre 13 y 18 años, que habían realizado un intento grave de suicidio en los últimos 2 días. El estudio arrojó que 26 de los 29 jóvenes consideraban los problemas familiares como la respuesta a por qué intentan suicidarse los adolescentes. Las diferentes problemáticas al interior del sistema familiar está demostrado que generan huellas y traumas muy profundos en nosotros las personas, generando esto un factor de riesgo fundamental. Cuando una familia no funciona de la manera adecuada, hay mucha violencia en su interior, hay carencias, pueden correr el riesgo de presentar algún fenómeno suicida. Estudios como los realizados por los doctores Hernández, Moreno y González han evidenciado que existe una relación entre el consumo de alcohol y tabaco y las conductas depresivas o suicidas. Señalan que los consumidores de tabaco sufren de episodios más intensos. Dependiendo de la cantidad usual de consumo, los estudios de Miller sugieren que el riesgo relativo de suicidio puede aumentar hasta 4.3 veces en comparación con las personas que no fuman. El caso con el alcohol es similar, en especial para la gente joven. Algunas ideas sugieren que el consumo de estas sustancias puede influir en los niveles de serotonina, mientras que otras apuntan a las enfermedades asociadas. Finalmente, como lo explica el Dr. Quetzalcóatl, es posible que se deba a las condiciones que favorecen su consumo. Hay muchos estudios desde hace mucho tiempo que han evidenciado la relación entre uso de alcohol y suicidio. Y seguido de alcohol está el uso de tabaco. El asunto no es tanto el consumo perjudicial de alcohol o la adicción a la nicotina. El asunto lo tenemos en qué situaciones son las que favorecen que una persona beba o fume. En un gran porcentaje de las personas que beben alcohol, que consumen de manera perjudicial, hay una sintomatología depresiva. Es decir, el alcohol es una forma de afrontamiento a esta situación de depresión. Los datos de la Academia Nacional de Medicina indican que en México entre 70 y 75% de los casos atendidos por depresión son mujeres, pero el INEGI asegura que 80% de las personas que se quitan la vida son hombres. Esta diferencia en el género está relacionada con la forma en que la enfermedad es percibida por la sociedad y cómo se da respuesta a la misma cuando la padece un hombre o una mujer. Yo creo que el asunto de la búsqueda de la atención en salud mucho tiene que ver con cómo socioculturalmente estos temas están delimitados. Es decir, de manera general es mucho más probable que una mujer busque ayuda porque tiene que ver con la admisión de signos y síntomas, típicamente una situación de mucha tristeza, de depresión, de angustia, hasta por ejemplo un intento de suicidio. En las mujeres genera una respuesta de apoyo, de acompañamiento, pues qué es lo que está ocurriendo, qué te pasó, cómo podemos ayudarte.
mientras que en los hombres es una situación donde si no hay el desenlace de muerte, la vivencia es más de fracaso, no se permite fallar, es una cuestión donde no, pues voy a terminar humillado, señalado, etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que este asunto no tiene que ver con que la psicopatología o los niveles de malestar varíen enormemente en función de lo biológico, ser hombre, ser mujer, es más bien una cuestión de género. Y el género, pues es una construcción social, el género tiene que ver con la cultura y no necesariamente parte como en un nivel de determinismo biológico, sino de la vivencia, la construcción, la expectativa y lo que hombres y mujeres hacen para, por ejemplo, lidiar con la respuesta que venga después de una crisis o de un intento de suicidio. Existen dos tipos de tratamiento para los pacientes con depresión. Los farmacológicos, que buscan regular los niveles desequilibrados de neurotransmisores, y los no farmacológicos, como la terapia cognitiva y la activación conductual. Sin embargo, la Secretaría de Salud asegura que se obtienen mejores respuestas cuando ambos tratamientos se utilizan de forma conjunta. El tratamiento psicofarmacológico por sí solo no resuelve la raíz del problema, ¿sí? Es necesaria una psicoterapia, un tratamiento de comprensión llevada por un profesional de la salud mental especializado en estos temas para poder comprender la parte emocional del fenómeno de la depresión y poder darle herramientas internas que el paciente pueda generar a través de la psicoterapia y de la comprensión del origen de su depresión. Pese a que el gobierno intenta dar respuesta a esta problemática mediante programas como el de Acción Específica de Atención Psiquiátrica, en el 2015 más de 34,000 jóvenes de 15 a 29 años se quitaron la vida en México. Dos de las principales causas son la falta de atención en los casos de depresión y el tabú que como sociedad hemos creado alrededor del tema. Muchas veces la gente no llega por diversos motivos a un consultorio de psicología o de psiquiatría. Sin embargo, podemos hacer algo a nivel social. El apoyo que nos demos nosotros como personas, como comunidad, nos puede ayudar mucho. El apoyo que le demos a un amigo que veamos que está deprimido o a una amiga, el apoyar a una persona que se enfrenta ante un duelo por haber perdido un trabajo, una pareja, o simplemente alguna situación que no salió como ella esperaba. La depresión es una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, interfiriendo con su salud, su desempeño, sus relaciones y su capacidad de disfrutar la vida. En México, menos del 10% de los afectados reciben ayuda apropiada, por lo que muchos casos terminan en suicidio. En particular, en el 2015 se quitaron la vida en nuestro país más de 30,000 jóvenes. Los expertos afirman que los suicidios son 100% prevenibles cuando las personas reciben tratamiento, pero el tiempo entre que comienzan con los síntomas y llegan con un especialista aquí es de hasta 14 años. Uno de los principales problemas es el tabú que existe alrededor del tema y la forma en que como sociedad reaccionamos ante esta problemática.